Hola, buenas tardes. Hoy día es la 10ª presentación de charla de GEM. Hoy día va a hablar Jaffer Brito y es acerca del teorema de Gauss-Bonnet. Bien, hola, hola con todos. Bueno, creo que la mayoría me conoce, así que acá. Voy a apagar mi cámara por cuestiones de conectividad, para que no haya mucha saturación con mi internet y todo vaya chévere. Cualquier cosa que ocurra, quizás se paraliza algo por mi internet, me escriben por WhatsApp o escriben por el chat o algo. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda durante la charla, también me la hacen saber. Está bien, con total confianza. Eh, el teorema de Gauss-Bonnet es este. Es, estoy acá. Lo, Me dice que si tengo una variedad riemanniana, compacta, orientada, dimensión 2 triangularizada, entonces se cumple esto de acá, ¿no? Ahora, ¿qué viene a ser todo eso, ¿no? ¿Qué es una variedad riemanniana? ¿Qué es algo, bueno, compacto? Creo que ya muchos saben que lo relacionan con cerrado y acotado, pero ¿qué sería algo orientado? ¿Qué es la dimensión? ¿Qué sería que algo sea triangulizado? ¿Qué significa el K, ese chi? Y bueno, eso, ¿qué significa el pi también? No sé, bueno. Entonces, todas esas cosas vamos a verlo ahora. Vamos a intentar ver la mayor cantidad de elementos que se enuncian en ese teorema de Gauss-Bonnet. O sea, como le decía, entonces ahí, al ver el teorema, eh, nacen algunas preguntas más o menos naturales sobre qué es una variedad riemanniana, orientada, qué es la dimensión, ¿no? Como les decía, qué es la dimensión de una variedad, qué es la triangulación de una variedad. Luego también puedes preguntarte por qué es integrar, qué significa todos esos elementos que aparecían. Y voy a intentar dar respuesta a la mayoría, no a todas, porque si no se extiende demasiado. Si no se va a extender demasiado. Eh, Bien, vamos a comenzar con algo simple, que es una variedad topológica, entre comillas simple, ¿no? ¿Qué es una variedad topológica de dimensión m? Es un espacio topológico que es localmente homeomorfo de R. Es decir, que, bueno, aquí he puesto un dibujo. Si tú ubicas cualquier punto, ¿no? Tú ubicas cualquier punto, entonces para ese punto P tú vas a poder encontrar una vecindad U junto con un homeomorfismo X y la imagen del homeomorfismo va a ser un abierto de Rn. Bueno, ahí lo había puesto Rm, ¿no? Entonces, eso significa que sea localmente homeomorfo Rm, que tú te paras en cualquier parte del espacio topológico M, miras un poco alrededor y se parece como si tú estuvieses parado en RM. Y es lo que muchas veces sucede si uno, no sé, se ubica en una cancha de fulbito, entre comillas, bueno, parece como si todo fuese plano, ¿no? Y es porque la Tierra es localmente como R2. Localmente es homomorfo R2. Bien, entonces, tenemos eso. Pero las variedades topológicas son bien estudiadas, pero nosotros nos vamos a preocupar por otras variedades, un poco más preciso, las variedades suaves. Pero antes de decir que es una variedad suave, eso de suave es un nombre, una forma coloquial de decir que una variedad es de clases de infinito. ¿Y que viene a ser algo de clases de infinito? Bueno, primero, primero tenemos que definir algunas cosas, como por ejemplo el atlas. Un atlas es la colección de todos esos X sub alfa, perdón, de todos los homomorfismos. Eh, Aquí aparecieron algunos homomorfismos X, ¿está bien? Esos homomorfismos son llamados cartas. Cartas o sistema de coordenadas locales, cualquiera de los dos nombres. Muchas veces, cuando uno está quizás en un curso de superficies, o cuando en análisis en RN ve acerca de, bueno, en el ELON le llaman superficies también, ve que en realidad se busca aplicaciones así.
Y a esto le llaman parametrizaciones, ¿no? Aquí también, la inversa de las cartas son llamadas parametrizaciones. Bien, entonces un atlas básicamente es una colección de cartas o de sistemas de coordenadas, tal que sus dominios me van a cubrir todo M, me forman un cubrimiento. Ahora, ¿cómo puedo yo hablar de diferenciabilidad en algo donde yo no tengo, bueno, primero vamos a recordar qué cosa es una aplicación diferenciable? Y una aplicación diferenciable se define sobre conjuntos abiertos del espacio euclidiano, de Rn, Rm. Y bueno, el F es diferenciable en P, ¿ya? El F es diferenciable en P si existe una transformación lineal T, ¿ya? Tal que, bueno, y se puede escribir de esta forma, ¿no? P más U es igual a F de P más, más esa transformación evaluada en U más un error. Donde y ese error de U me tiene que cumplir que el límite de U cuando tiende hacia 0 de rho de U sobre la norma de U sea 0. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que sea diferenciable. Ahora, ¿por qué yo no puedo hablar de eso en una variedad topológica? Porque yo ya no tengo que sumar, ¿no? Sumar puntos. Yo ya no sé qué sumar puntos. ¿Vale? Entonces yo ya no puedo saber qué cosa es algo que viene a ser algo diferenciable. Entonces para eso están las cartas. Primero voy a decir cuándo las cartas son de clase CR, es decir, que se pueden, bueno, pueden verlo como que se puede derivar R veces. ¿Sí? Y es cuando esto de acá, esta composición, viene a ser de clase CR. ¿Sí? Y bueno, ¿qué viene a ser exactamente esa composición o qué es lo que se está analizando? Bien, es básicamente eso. Tú ubicas un punto P, puedes encontrar un U y un V, dos vecindades distintas, y cartas, ¿no? La carta X, la carta Y, y ellos, su dominio va a coincidir justamente en esa parte ploma, y vemos sus imágenes también de esa parte ploma. Y aquí está justamente la composición que les decía, y esto ya es entre abiertos de Rn. ¿Sí? Es entre abiertos de Rn y uno ya puede hablar de la diferenciabilidad de esa aplicación. Entonces eso es lo que me dice si mi carta viene a ser de clase CR o no viene a ser. De forma análoga, en lugar de poner clase CR, ¿sí? En lugar que R sea un número finito, aquí coloco como si fuese infinito, que significa que sea de la clase que tú quieras, ¿no? Que es con lo que usualmente se trabaja. Hay resultados que te dicen que está bien poder asumir eso de que tu variedad sea de clase C infinita. Hay resultados que te dicen que da igual si asumes eso o si es de clase C1. Así que por eso es que uno puede asumir que es de clase C infinito. Y por último, ¿qué es un atlas maximal? Bueno, básicamente es que no le puedes añadir ninguna otra carta. ¿Saben? Es eso. Y bueno, aquí al final, bueno, aquí ya vamos a tener que viene a ser una variedad diferenciable en sí. Viene a ser un par ordenado. El M es la variedad topológica. El A es el atlas, tiene que tener un atlas. Y el M ya no solamente es una variedad topológica, sino que se añaden las condiciones que sea Hausdorff, sea segundo contable o que admita una base numerable para su topología, y el atlas A sea maximal. ¿Sí? Ahora, muchas veces se ignora esto, de clase que sea Hausdorff y base numerable. Ahora, no es que se ignore en el sentido que algunos autores no consideran eso en la definición, sino que para muchos resultados no se necesita, pero para otros sí. Son pocos los resultados que se necesitan, eh, que sea Hausdorff, que tenga una base numerable, pero son muy útiles esos resultados. Si no, se pierden muchos resultados que son como, digamos, intuitivos. Entre comillas, intuitivos, ¿no? Porque también se está hablando de cosas abstractas.
Bien, y como decía acerca de que eso me puede ayudar a medir la diferenciabilidad, bueno, aquí está todo junto, pero un dibujo siempre ayuda. Oye, se tiene una aplicación F entre dos variedades, M y N, y entonces yo me pregunto, ¿qué, qué puede significarse ser diferenciable en un punto, ¿no? En un punto P, bueno, por ahí tengo el F de P, y básicamente es esto, es que yo tomo una vecindad de U, tomo una vecindad de V, voy a imponer que el F de U esté dentro del V. ¿Ya? En la definición se pide que el F sea continuo, así que eso por continuidad se puede hacer, se puede obtener un U que cumpla eso. Y bueno, el U debe estar junto con una carta, el V igual, y entonces miramos en la parte de acá, que esto de aquí sería Y compuesta con F compuesta con X a la menos. Básicamente, lo que se está haciendo es bajar todo lo abstracto que tengo, lo que tengo abstracto aquí en el M, lo llevo a un espacio más conocido que estaría dentro de Rn. Aquí puede estar dentro de Rm, aquí está dentro de Rn, y yo ya sé lo que viene a ser una aplicación diferenciable entre conjuntos abiertos. Básicamente bueno, de esa forma uno debe analizar si una aplicación es diferenciable o no lo es. Y cuando algo un poco más interesante es cuando es un difeomorfismo y es, bueno, digamos que es la misma definición que uno ya conoce, es que la aplicación sea diferenciable y que tenga inversa y que esa inversa también sea diferenciable, ¿no? En el mismo sentido. En ese caso ya se estaría analizando la aplicación que iría hacia allá, ¿no? Pero para eso el F al menos debe tener inversa. Eso es que una aplicación sea diferenciable en algún punto. En la parte de acá es una forma de cómo poder definir el espacio tangente. El espacio tangente se puede definir de muchas maneras. Acá vamos a verlo mediante curva, que es un poco más con dibujos. Hay otra forma de definirlo que es mediante derivaciones. Bueno, derivaciones y gérmenes. Quizás algunos por ahí han escuchado eso, pero si no, no hay ningún problema, no lo vamos a tocar acá. Eh, otro, otra forma de definirlo es un poco más relacionado a lo que vendría a ser geometría algebraica mediante un cociente, pero también está relacionado con los gérmenes. ¿Ya? En la parte de acá, o bueno, lo que yo les voy a presentar es la definición un poco más geométrico. Y, ¿dónde está? Bien, y esa forma geométrica es mediante una relación de equivalencia. Para eso primero voy a tener dos caminos cualquiera, lambda y mu. Bueno, aquí, lambda y, bueno, que son lambda y mu, tal que su dominio sea un intervalo que contiene el cero y cuando se evalúan en el cero me da un punto P. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que lambda con mu están relacionados si existe una carta tal que cumpla eso, ¿no? X compuesta con lambda y X compuesta con mu, ambas van a ser diferenciables en cero y sus derivadas en cero van a ser lo mismo. A ver, quiero ver si he puesto algún dibujo de eso y no, en sí no he puesto ningún dibujo, pero podemos ponerlo por acá. Imagínense que tiene eso sería como que una variedad. Tiene un punto P, entonces tienen como que dos curvas que pasan por ahí. Tienen dos curvas, una curva lambda, una curva mu. Y Disculpa, Jafar, localmente, ¿estás dibujando? No, no se nota el dibujo, creo. ah, no. Ahora sí, Sí, ahora sí. Gracias. ya. Entonces, se tiene, nuevamente, ¿no? No se pierda ninguna idea. Se tiene una variedad. ¿No? Tiene una variedad. Se tiene un punto cualquiera, un punto P. Y entonces, ¿cómo voy a poder definir ahí el espacio tangente? Primero voy a definir una relación de equivalencia. ¿De qué forma? Bueno, tengo una curva, tengo otra curva, digamos así, que pasan, eh, que pasan por el punto P en el tiempo cero.
Digamos que por aquí escribo, P es igual a lambda de 0 y también es igual al mu de 0. ¿Y cómo voy a saber que esos son como que lo mismo o en la relación de equivalencia? Para eso voy a dar una carta X. Es carta, ¿no? Voy a dar una carta o un sistema de coordenadas alrededor de P y voy a ver en la imagen. Y aquí, ¿no? Aquí quizás está el X de P y luego pasa. Esto sería el X compuesta con lambda, eso sería el X compuesta con mu. Y bueno, entonces el lambda y el mu van a estar relacionados si el X compuesta con lambda, su derivada en 0, es igual a la derivada en 0 del X compuesta con mu. ¿Y estos qué me representan? Esos de ahí, voy a ponerlo aquí. Me representa justamente la velocidad acá, ¿no? Me dice que el vector velocidad en ese punto P sea el mismo. Eso es lo que me dice. Es decir, que lo que me está diciendo que dos caminos van a estar relacionados si eh, si sus velocidades en algún sistema de coordenadas que yo le ponga van a ser lo mismo. Eso es lo que me dice. Ahora, no es difícil, uno simplemente comienza a hacer composiciones. Si cambia, si lo analiza, ¿no? Con otra carta, el y compuesta con lambda, por ejemplo, eso es y compuesta con x a la menos 1 compuesta con x. Es como si aquí estuviese el y, lo devuelves con x a la menos 1 y lo regresas con x. No alteren nada. Y compuesta con lambda. Si tú calculas la derivada, y compuesta con lambda, prima en 0, es igual a y compuesta con x. Esto como está en Rn, esto de aquí, es entreabierto de Rn, es normal, se puede aplicar regla de la cadena. En x compuesta con lambda, de 0. Y la derivada del x compuesta con la prima en 0. Y bueno, esto de aquí es lo mismo que el x compuesta con mu de 0, porque justamente representa este punto, ambos. Que y compuesta con x a la menos 1, su derivada en el punto x compuesta con mu de 0. Y eso está evaluando al vector x compuesta, la derivada de x compuesta con lambda, esto, pero eso es lo mismo que esto. X compuesta con mu. Ahora es regla de la cadena prácticamente al revés. Y eso es y compuesta con la derivada en 0. Entonces, lo que inicialmente yo lo definía para alguna carta, entonces una vez que yo compruebo para alguna carta que se conserva esa velocidad, en realidad se va a conservar para cualquier sistema de coordenadas que yo le vaya a introducir. ¿Está bien? ¿Se cambió el PDF? Sí, está en el mismo. Ya. Chévere, chévere, chévere. Bien, entonces, eso es todo el texto, te dice eso, te formaliza, ¿ya? De cuándo dos caminos van a estar relacionados, es básicamente, lo voy a repetir, es cuando tienen la misma velocidad en algún sistema de coordenadas. Y también se puede comprobar que es una relación de equivalencia. Y al conjunto cociente, eso es el espacio tangente. ¿Por qué? Porque al final lo que te va a interesar es ese vector velocidad al que me estoy refiriendo, ¿no? Eso. Ahora, esto de acá inicialmente solo es un cociente, ¿no? Que, como esto pasa acá. Ahora, ¿cómo yo le introduzco la suma, el producto escalar, todo ello? Lo introduzco a partir de la carta o del sistema de coordenadas. Entonces, tomo un representante que se pone así, como lambda y punto. Esa notación se pone para hacer recordar la derivada, tal como lo ponen los físicos. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Eso lo relaciono con esto. Entonces, lo único que se va a hacer es obligar a que ese X barra sea una transformación lineal. ¿Sí? Y también se puede demostrar que no depende de la carta. ¿Sí? Si yo veo con otra carta y analizo la aplicación Y barra, se va a ver que al final todas las operaciones que se inducen van a ser lo mismo.
Algunas cosas más con respecto a notaciones es que, muy bien, una vez que yo ya tengo eso, con respecto a una carta de X, entonces yo le voy a introducir una base, digamos, natural, que serían las preimágenes de la base canónica de RM. Y la notación que se utiliza es la de acá, como si fuese una especie de derivadas parciales. Y cuando no hay confusión con respecto a la carta, simplemente se coloca así, en caso estés trabajando con una sola carta. ¿Ya? Si estás trabajando con más cartas, es preferible usar esta notación. Bien. Aquí está el, bueno, de la aplicación X barra, un dibujo, como dije, es, tomas una curva, ves su representante, aquí ya lo estoy poniendo como vector, y como, bueno, aquí me faltó poner su barra, y eso está relacionado con esto. Ahora, ¿qué viene a ser una variedad orientada? ¿Qué viene a ser una variedad orientada? Una variedad orientada es, intuitivamente, es que tienes una noción de qué es interior, exterior, arriba, abajo. Tienes esa noción. ¿Cómo sería formalmente? Bueno, formalmente es que la variedad va a tener un atlas. Ahora, en ese atlas, bueno, ahí ya vieron un dibujo, pero en los atlas se analizaban estas aplicaciones. Y lo que se va a pedir es que para ese atlas, o que, bueno, que exista un atlas, tal que estas aplicaciones tengan su jacobiano con determinante positivo, todos. Todas las composiciones que se hagan de esa forma, se piden que sean con determinante positivo. Ahora, si uno lo piensa en Rn, que el determinante de jacobiano sea positivo, hace que las bases conserven la misma orientación. Ahora, eso de orientación no recuerdo si se llega a ver en álgebra lineal, que es una base orientada, pero es básicamente eso. Si no están familiarizados con eso, simplemente pueden entenderlo como que esas aplicaciones, que son las aplicaciones de transición, tienen jacobiano con determinante positivo. Y bueno, un ejemplo clásico de una variedad no orientada es esto de acá, la banda de Mobius. Como, bueno, ven, ¿no? Aquí está esta hormiguita, comienza a dar la vuelta, bueno, aquí está por la parte de abajo, ¿no? Entre comillas abajo, porque no tiene un sentido de abajo, y sigue dando la vuelta y ahora aparece en el mismo lado, pero de cabeza. ¿Sí? Entonces, es por eso que no tiene una orientación, no se sabe en la banda de Mobius qué es arriba y qué es abajo. ¿Ya? A diferencia de, no sé, una esfera, por ejemplo. Si pensamos en una esfera, si pensamos en una esfera, entonces tenemos una noción, por ejemplo, de exterior, que es todo esta, como que todo eso que está ahí, todo ese cascarón viéndolo desde afuera, y la parte interior, ¿no? Que es viéndolo quizás desde el centro, un poco al lado del centro, ¿no? Entonces sería un ejemplo de variedad orientada. Hay muchos, o la mayoría de que a uno se le ocurre en primera instancia es algo orientado. Ahora un poco más complicado es esto, es que es un fibrado vectorial, pero les voy a decir simplemente la idea porque tiene que cumplir tres cosas. Pero la idea es que tienes una variedad M y un fibrado para ese M es que agarras un espacio vectorial y lo pegas en un punto. Agarras otro espacio vectorial y lo pegas en otro punto. Ahora, eso de pegarlo, aquí. Ahora, eso de pegarlo es algo así. Tienes un punto y le pegas un espacio vectorial. Tienes otro punto y le pegas un espacio vectorial. Y así, en todos los puntos. Ahora,
se pide que eso se pegue, bueno, digamos así, como que de una buena forma, que no se crucen entre ellos. Y para eso muchas veces se tienen que aumentar dimensiones, ¿no? Para eso muchas veces se aumentan dimensiones y ahí todo va a ocurrir bonito, no se va a cruzar, todo vas a poder trabajar con normalidad. Ahora, esos espacios vectoriales que se van a pegar, se quiere que sean muy parecidos localmente, ¿no? Sean muy parecidos. Y que justamente eso se formalice en esta parte, que me dice que una preimagen de, perdón, que ese fibrado vectorial localmente se vea como un abierto de la variedad original por algún espacio vectorial conocido, que le pongo RK. Pero en realidad le pueden poner cualquier espacio vectorial de dimensión K. ¿Sí? Eso es un fibrado vectorial. Aquí un par de ejemplos. Es una variedad en sí, es una variedad es un fibrado vectorial de dimensión 0. Y uno de los más importantes es el fibrado tangente, que es pegar a la variedad todos sus espacios tangentes. ¿Sí? Que es esto. Eso ahí es la definición. Está como una unión disjunta, pero se le puede brindar una estructura diferenciable de tal forma que todo esté bien pegado. Ahora, otros que también se utilizan son los fibrados tensoriales, que ahora se pegan los tensores, perdón, los espacios tensoriales de los fibrados, perdón, los espacios tensoriales de los espacios tangentes, ¿no? Eso también es muy usado. Otros también que son bien usados se denotan de esta forma. Que viene a ser todos los, bueno, son como que tensores, pero son los tensores alternados, las formas diferenciales. Eh, Eso es. Es el de las formas alternadas. Eso también es muy usado. Algunas de las cosas que interesan sobre los fibrados vectoriales son las llamadas secciones, que funciona como una inversa, como una especie de inversa de la aplicación proyección, ¿no? Pero básicamente es a cada puntito designarle un vector, ¿no? A cada punto designarle un vector. Lo puedes ver como un campo vectorial. Lo puedes ver como un campo vectorial. Básicamente eso viene a ser una sección. Y para esta exposición lo que nos va a interesar son los tensores dos contravariantes, que son los covariantes, perdón, dos covariantes. Pero no solo eso, sino que cumplan ciertas cosas, que sea simétrico. Simétrico quiere decir esto, para cualquier par de vectores que pertenecen al mismo espacio tangente, y que sea definido positivo. ¿Sí? ¿Qué es eso de ahí? Entonces, ustedes en un inicio pueden fijar el P, y este F sub P, mírenlo como una forma bilineal, ¿no? Entonces se pide simetría y justamente, ¿no? Que sea positivo la forma bilineal, y eso es, o bueno, de esa forma se puede definir un producto interno, y eso viene a ser una métrica riemanniana, que es pegarle a cada puntito un producto interno, ¿no? Eso viene a ser una métrica riemanniana. Entonces la métrica riemanniana en realidad se define sobre los espacios tangentes, y se pueden preguntar también, ¿no? ¿Por qué métrica? Bueno, métrica porque el producto interno me define una métrica, pero quizás algunos pueden, o en un inicio podían pensar que existía una noción de distancia entre puntos de una variedad. Y en realidad sí la hay, que se define a partir de la métrica riemanniana.
Y para eso, para entrar más en detalle con eso, se tendría que hablar de geodésicas. Pero no voy a hablar de eso, quizás alguno que quiera averiguar un poco más, puede buscar por ahí en alguna de las bibliografías. Bien, aquí, bueno, todo esto está escrito en notaciones, ¿no? Todo esto son puras notaciones, pero eso es la métrica euclidiana sobre Rn. Eso es la métrica euclidiana. Algo que usualmente también se hace es derivar los campos vectoriales. Nosotros sabemos, o bueno, tenemos la noción de cómo derivar en espacios euclidianos. Se tiene una noción de cómo se podría derivar en superficies de Rn. ¿Por qué? Porque se tiene un espacio ambiente. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa si no existiera ese espacio ambiente? ¿Cómo yo podría derivar esos campos vectoriales? Y la respuesta está en las conexiones. Las conexiones es una especie de derivación que se pide, que sea lineal, que sea lineal con respecto a las funciones suaves, o bueno, funciones de infinito, pero esa linealidad es con respecto a esto. El X, véanlo como si fuese la dirección, y el Y es a lo que se quiere derivar. Entonces, hay una linealidad con respecto a la dirección, y en el segundo hay una linealidad con respecto a lo que se quiere derivar, pero aquí ya no se hace sobre las funciones suaves. ¿Por qué? Porque sobre eso se va a pedir que se cumpla la regla de Leibniz. ¿Sí? Eso vendría a ser una conexión. Ahora, preguntas rápidas que pueden hacer es como que eso me define una única conexión, si siempre voy a poder encontrar una conexión, cosas así. Y la respuesta es que siempre se puede encontrar una conexión sobre una variedad, pero esas conexiones no son únicas, ¿no? Esas conexiones no son únicas. Se le imponen más propiedades para que sean únicas. Y eso es lo que más adelante también se va a ver. Bien, esto de acá, como le dije, esto véanlo como derivada direccional. El X es como si fuese la dirección. Y es llamada derivada covariante. De Y en dirección de X cumple todo lo que se tiene con respecto a las derivadas direccionales. Es decir, que del X depende puntualmente y del Y depende localmente. ¿Sí? Eso es alguna de las cosas que cumple. Ahora, como esto de acá va a pertenecer al espacio tangente, entonces, si yo ya fijo una base, una base E sub I, entonces esto de acá se puede escribir en esa base. Y entonces aparecen estos coeficientes. El I, J es por esta parte. Y esos coeficientes que aparecen son llamados los símbolos de Christoffel. Son los símbolos de Christoffel para el nabla y también con respecto a esa base. Si fijamos la base, ¿ya? Si fijamos la base, entonces lo que se va a tener es que los símbolos de Christoffel me definen una derivada covariante o una conexión, como quieren llamarle. Entonces los símbolos de Christoffel me definen una conexión y las conexiones me definen los símbolos de Christoffel. Es una relación biunívoca. Cuando tienen el sistema de referencia fijado. Cuando tienen el sistema de referencia fijado. Y para un caso general, esto es solo escrito para las bases, para un caso general, usando la regla de Leibniz y linealidades, se cumple eso, que es una expresión un poco más complicada, pero como digo, sale rápido con la regla de Leibniz y las linealidades. Con respecto al espacio euclidiano, la usual es la derivada direccional que se conoce, ¿no? Aquí no le he añadido, pero aquí, bueno, no, está bien, es de esta forma. Pensé que solo era vector y, pero sí, está bien. Es de esta forma, es la derivada direccional. Esto de acá quizás se pregunten qué significa, porque primero está un vector y luego una función normal. Y esa notación usualmente se utiliza para derivadas direccionales. Quiere decir que a la función yj
se está derivando en la dirección de X. Eso de ahí es lo mismo que eso. Por eso es que en un inicio recuerdan, no sé si recuerdan que en un inicio dije acerca de esta notación, ¿no? XY, que esto de aquí muchas veces se escribía así. Entonces, si uno le pone una función simplemente, en la otra notación se escribe así. Esto es un vector, esto es un vector, entonces puedes ponerle cualquier vector. Como digo, esas son notaciones que son muy útiles, ayudan a simplificar muchas cosas. Bien, las propiedades que les decía con respecto a que se le impone a las conexiones para que sean únicas son, bueno, una de ellas es esta, que sea compatible con la métrica riemanniana. Entonces, esto es algo que ya muchos quizás pensaban que siempre se cumplía, pero no es cierto. Es que esto de acá es una función, eso de ahí es una función, y usualmente, al menos en cálculo, saben que se cumple eso, ¿no? Digamos, derivada, bueno, derivada nada más lo voy a poner, derivada parcial con respecto a una dirección de un producto interno de funciones, bueno, campos vectoriales, ¿no? Campos vectoriales. Esto, eso de ahí ingresado, ¿no? Como G más. Entonces, eso es algo que se cumple en Rn con las derivadas usuales, pero no siempre se cumplen con las conexiones. Entonces, se le impone esa compatibilidad. Se pide que sean compatibles, que esa derivada direccional ingrese. Otra de las cosas que se pide es que sea simétrico con respecto a los corchetes Lie, que se cumpla esto de acá. ¿Y ahora qué viene a hacer eso? Bueno, eso es básicamente toda esa expresión. Es toda esa expresión. Por ejemplo, el corchete de Lie es mucho más fácil definirlo como una derivación. ¿Por qué? ¿Cómo se define como una derivación? El corchete de X y Y es el campo vectorial tal que se cumple esta igualdad. Estos recuerden que son derivadas direccionales. Entonces, que se derive con respecto de Y, luego de X, y luego, ahora, el otro término es primero se deriva en la dirección de X, y luego en la dirección de Y. Se pide eso. Eso es lo que... Y bueno, esa es otra forma de definir los corchetes de Lie, con otra definición de espacio tangente. Pero bueno, solo quédense con esta expresión. Quédense con esta expresión que la conexión es llamada simétrica si cumple eso. Y con esas dos propiedades ya uno puede hablar de unicidad. Es decir que para cada variedad riemanniana, solo existe una conexión que es simétrica y compatible con la métrica. El teorema me dice que existe y que esa conexión que existe va a ser única. Eso es lo que me dice el teorema. Ya. A esa conexión se le llama conexión riemanniana o conexión de Levi-Civita. La segunda expresión, la conexión de Levi-Civita, es mucho más usado por los físicos. Otra cosa que hace un momento dije, que las conexiones muchas veces quedan determinadas por los símbolos de Christoffel, y en la demostración de la existencia de la conexión Levi-Civita se encuentra que los símbolos de Christoffel necesariamente tienen que ser de esa forma. ¿Sí? Tienen que ser necesariamente de esa forma. Un ejemplo se tiene la conexión euclidiana. Ahora, las conexiones también sirven para saber si una variedad es plana o qué tan plana es. Y para eso se define esto de acá.
que es el tensor curvatura. Primero se define solo el R. Y en el caso que mi variedad riemanniana sea localmente isométrico, es decir, que su métrica localmente se parezca a la Rn, se va a cumplir que este es 0. Y viceversa, si esto de aquí es 0, siempre, entonces mi variedad localmente, su métrica va a ser como la Rn. Entonces, esto de acá es una buena forma de saber qué tan plano es mi variedad. Ahora, muchas veces no sé, bueno, esto me va a dejar vectores o campos vectoriales, y muchas veces no, es un poco más complicado estudiar eso porque sobre los campos vectoriales la única forma de ver sus cambios es mediante conexiones. Y bueno, una mejor manera es viendo el tensor curvatura de Riemann, que es esto de arriba, que es eso ahí, que es una especie de dual, es como una especie de duales. Aquí está como ejemplo, el tensor de curvatura euclidiano viene a ser nulo. Ese es 0. Y justamente porque desde aquí ya viene a ser 0. En el caso que sea el espacio euclidiano. Bien. Ahora, a partir de ahí, obtenemos esta expresión que en realidad no es una definición. O bueno, sí es una definición, pero no es como que de la nada sale esto de ahí. Se hace todo un proceso para llegar a esa expresión, que este K, el K es llamado curvatura gaussiana, y se define de esta forma sobre variedades abstractas, pero se llega a esa expresión a partir de particularizar las variedades a superficies. Lo analizo en las superficies, veo sus curvaturas riemannianas, todo ello, y llego finalmente a esta expresión, que su curvatura gaussiana se puede expresar de esa forma. Ahora, es esa expresión, la expresión que se encuentra por el teorema Egregium de Gauss, se tiene que es un invariante, en el sentido que, muy bien, yo ignoro ese X, ignoro ese Y y tomo cualquier otro par de vectores linealmente independiente y me va a dar el mismo K. Me va a dar el mismo K. Y así que es una buena forma de definirlo para algo abstracto. Es una buena forma de definir para algo abstracto y bueno, por eso funciona bien. Y aquí estamos. Bueno, eso se cumple y ahí está. Siempre se cumple eso ahí. Aquí inicialmente la curvatura gaussiana solo se relaciona con dos vectores linealmente independientes, pero aquí lo relaciono con 4 distintos. Bueno, no distintos, ¿no? Simplemente 4 arbitrarios. Lo relaciono con 4 arbitrarios. Bien. En el proceso, aquí voy a poner, en el proceso de encontrar la curvatura gaussiana, hay muchas ideas geométricas, pero esas ideas geométricas se explican mejor con el conocimiento de geodésicas, que lo cual no he hecho, y como digo, se extendería mucho, así que vamos a ver las ideas principales, y es que aquí esto de acá denota la segunda forma fundamental, que viene a ser una proyección de esto de acá. Primero tienen una variedad M. Tienen dos vectores, X y Y. Eso tiene dos posibles conexiones. La conexión por parte del M, que se representa por nabla, y la del espacio ambiente, que se representa por nabla tilde. Y la segunda forma fundamental es la proyección ortogonal. Por eso que aquí denoto como un 90 grados. Y luego se define esto. La segunda forma fundamental es escalar, pero para eso se fija una dirección normal, ortogonal, una dirección ortogonal, y eso sería como que el coeficiente, ¿no? Coeficiente para que se cumpla la igualdad. Ahora, para ese H, debido a que se demuestra que es simétrico, se encuentran dos
bueno, una base tal que se cumple esto, tal que en esa base se cumple esto de aquí. Y ese K1 y K2 es lo que en un curso de superficie vienen a ser las curvaturas maximales. Y la curvatura gaussiana, si recuerdan en su curso de superficies, se define de esta forma, pero en realidad viene a ser determinante de otra aplicación que aparece por ahí. Que luego del H se define otra, como un dual también se define. Ejemplos, la curvatura del espacio euclidiano de 0, la de la esfera viene a ser 1 sobre r al cuadrado, no he puesto, pero la de el espacio hiperbólico es menos 1 sobre r al cuadrado. Ahora también se pueden preguntar qué es un espacio hiperbólico. Y casi todo eso es lo que se llega a ver en geometría riemanniana, y para el teorema de Gauss-Bonnet vamos a añadir unos ingredientes más y con eso prácticamente se podría entender de qué trata. Bien, primero, ¿qué es una curva triangular? Mejor con dibujo. Una curva triangular es una curva suave por partes, debe tener solo 3 puntos donde no es diferenciable, no se debe cruzar y debe definirme una región homeomorfa a un triángulo. Y entonces para eso debo poder encerrarlo en alguna carta, justamente, ¿no? Y en la imagen debo ver que se forme como una especie de triángulo. Eso viene a ser una curva triangular. Ahora, una triangulación de una variedad es poder rellenarlo de triángulos, de curvas triangulares. Y tiene que cumplir ciertas cosas. Esas están acá. Esa triangulación está bien hecha. Estas dos de acá no. ¿Por qué? Porque si veo este triángulo de acá, uno de sus vértices coincide con un lado de otro triángulo. Entonces, las cosas que se piden es que las intersecciones de esas triangulaciones, viendo sus imágenes, vértices vayan con vértices y lados coincidan con los lados de otros. Aquí no se puede, ¿por qué? Porque este vértice coincide con un lado de este triángulo más grande. Bueno, de ese triángulo. Y tampoco acá veo que este lado de este triángulo, este lado, se intersecta con este lado de este triángulo. Entonces tampoco no es una triangulación válida. Ahora, entonces eso viene a ser una triangulación. Preguntas naturales que ocurren es si toda variedad se puede triangulizar. La respuesta es que sí, se puede. Hay formas de hacerlo, incluso con variedades topológicas. Pero eso es más de cosas de topología algebraica. Y la característica de Euler se define de esta forma. Inicialmente se define para alguna triangulación, ¿no? Se dice que para esa triangulación se define de esta forma. La cantidad de vértices se le resta la cantidad de aristas y la cantidad de caras. Por ejemplo, estos son los vértices, se cuentan todos esos. Estos son las aristas, ¿no? Esas son las aristas o lados, y las caras son esos. Entonces, la característica de Euler aquí está como si fuese una especie de conteo. Es algo discreto. Bien. Y como le decía aquí, aparentemente depende de la triangulación, pero en el teorema de Gauss-Bonnet tenemos que en realidad no. ¿Por qué? Porque este número de acá depende de la curvatura gaussiana y de cómo se integra. Y entonces este es el teorema de Gauss-Bonnet, que nuevamente, ¿no? Me dice que una variedad riemanniana, que básicamente una variedad era algo localmente que se parece a Rn, riemanniana, ¿por qué? Porque en cada uno de sus puntos se le pega un producto interno compacto. Bueno, compacto es un concepto topológico conocido por muchos.
Eso de orientada en realidad es para poder yo realizar la, la integral. Si no, no se tendría, bueno, en realidad sí se puede, sí se tiene el concepto de integrar, pero ya es algo con teoría de la medida. No, no se obtienen las propiedades diferenciales que se quieren, con diferenciabilidad. Esto acá es el, bueno, esa es la forma volumen, es para que se pueda integrar simplemente. Y esto es la característica de Euler que ya se vio. Eso sería el teorema de Gauss-Bonnet. Ahora, ¿qué es lo interesante de este teorema? Es que inicialmente yo tengo que esta curvatura gaussiana depende únicamente de mi métrica, de la métrica riemanniana. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una misma variedad? Tengo una misma variedad. ¿Qué pasa si tengo una misma variedad? Bueno, tiene que ser compacta, orientada, en realidad son pocas. Entonces, pongámoslo de esa forma. ¿Qué pasa si tengo una variedad? Le pego una métrica por acá, una métrica por ahí. Bien. ¿Y qué pasa si yo le pongo otras métricas en cada uno de los puntos? Entonces, lo que me dice este teorema es que esto se compensa. Es decir, quizás la métrica de aquí se ha multiplicado por 2 del inicial, entonces por otro lado va a ser dividido entre 2 y así. Y en total hace que la curvatura, juntando todo esto, esa integral, véanlo como una suma. Es como que si yo sumo todas las curvaturas puntuales, voy a tener que en total nunca va a cambiar. Eso es lo que me dice esta igualdad. Y ahora, ¿por qué no va a cambiar? Porque esto de aquí es invariante bajo diffeomorfismos. Si volvemos, necesito triangulizar nada más mi variedad. Y si le aplico un diffeomorfismo a la curva triangular en lo otro, si ese phi es un diffeomorfismo, en el otro lado me va a seguir quedando una curva triangular. Entonces la triangulación se va a respetar. Entonces el número de vértices, el número de aristas y el número de regiones se va a respetar, va a seguir siendo el mismo, y por ende la característica de Euler va a seguir siendo el mismo. Así que se tiene un invariante, bueno, como lo vuelvo a repetir, ¿no? El K, que inicialmente dependía de la métrica riemanniana, ahora ya no depende de la métrica riemanniana. En realidad es un invariante bajo diffeomorfismo. Y es usado muchas veces este resultado. Bueno, aquí hay un corolario, ¿no? Es lo que les decía, que es invariante bajo diffeomorfismos. La curvatura total viene a ser esto. Total, porque, bueno, se integra sobre toda la variedad. Y, bueno, aquí hay un ejemplo. El ejemplo es con respecto a la esfera. Y, por ejemplo, se obtiene, ¿no? Que el área de la esfera es 4pi por radio al cuadrado. Y en realidad no se está integrando nada. No se integra nada aquí. Simplemente considero una triangulación. ¿Cuál es esa triangulación? Bueno, trazas los dos ejes mayores y, bueno, en realidad todos, ¿no? Y te fijas que esta de aquí es una curva triangular. Y solo es conteo. ¿Ya? Y solo es conteo. Reemplazas en teorema de Gauss-Bonnet y obtienes eso. Otro es el teorema fundamental del álgebra. La demostración está escrito, pero no le voy a dar lectura, solo la idea rápida. Supone que no es cierto, se puede definir un nuevo polinomio. A partir de ese nuevo polinomio, se puede definir una nueva métrica riemanniana sobre la esfera. Y, bueno, con respecto a esa métrica riemanniana, se va a hacer que se cambie bueno, aquí está, ¿no? La curvatura gaussiana es nula. Entonces, cuando tú integras esto sobre la esfera, te va a dar 0, pero este es diferente a 2 por el chi de la esfera, que es, ya me olvidé,
que es 2. ¿Sí? Todo 0 igual a algo positivo, ahí está tu contradicción, por ende tiene alguna raíz. Otro de los resultados es que un teorema de la bola peluda, bueno, para el caso suave, para el caso general se utiliza teorema de aproximación de Weierstrass, y el teorema de la bola peluda dice que todo campo vectorial tiene algún cero, se anula en algún punto. Y en el caso de generalizaciones, se necesita, bueno, aquí está, que es el pafiano de una matriz antisimétrica, que es el pafiano. Lo que interesa es esta propiedad, que el pafiano al cuadrado es igual a la determinante. A partir de ahí se puede definir la clase geométrica de Euler. Esto de acá, véanlo como si fuese una matriz. Entiéndalo como si fuese una matriz, pero en realidad eso de ahí está relacionado con la curvatura. Bien, y por acá se tiene la clase topológica de Euler, que es definido de esta forma. Esto es mediante bueno, aquí dice, ¿no? El dual de Poincaré de Z0, es esto de acá, que está relacionado con integrar, que es básicamente la integral de Z0 de cualquier forma es igual a la integral de omega producto exterior con el tau sobre. Eso, bueno, quizás no tiene mucho sentido, pero se define de esa forma. Algo que se cumple es que si tú integras la clase topológica, te da la característica de Euler. Y, bueno, también se tendrían que preguntar cómo se define la característica de Euler para otras dimensiones. El teorema, la generalización es el teorema de Gauss-Bonnet-Chern, que me dice que esas dos clases topológicas, perdón, la clase topológica y geométrica, son la misma. La clase topológica es un poco más fácil de entender, está relacionado con el dual de Poincaré, que eso está relacionado con la cohomología de RAM, y la clase geométrica ya está relacionado con clases características, que eso es un poco más de topología algebraica. Y bueno, el caso especial de por qué eso es una generalización es viendo eso de acá. Para nuestro teorema de Gauss-Bonnet, el m vale 1 y este pafiano se convierte en la curvatura gaussiana. Y justamente es el teorema de Gauss-Bonnet. Y eso sería todo lo que tengo para presentarles. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Yo tengo una pequeña duda eh, de la métrica riemanniana. No O sea, tiene que ver con la función z de Riemann. O sobre qué. entonces, no, ya no tengo una pregunta entonces. Nada, es o sea, no, ¿por qué se define punto a punto así como métrica en cada punto? Ni Ya. cómo se traslada, o sea, Ujú. ¿por qué? Ya. Bien, entonces regresamos aquí a fibrado vectorial. Bueno, en realidad acá, como dije, se tiene un fibrado vectorial con respecto a los tensores y solo nos concentramos en esto de acá, ¿no? En ese caso especial. Y la métrica riemanniana sería una sección sobre ese fibrado. Y como dije, eso pueden entenderlo como que a cada puntito le asignan un vector. Solo que en este caso el vector que viene a ser un tensor. Pero debido a las propiedades que yo quiero que cumpla, que es la de aquí y la de aquí, entonces ese tensor que yo quiero que cumpla es un producto interno. Entonces es como que a cada punto, ese, entre comillas, vector que se pega, lo que se está pegando es un producto interno. Ahora, quizás también puedes decir, ¿no? Y yo como sé que voy a poder pegar siempre productos internos, y bueno, ahí con cosas de partición de la unidad, se pega localmente, eso, porque localmente es Rn y ahí ya tienes un producto interno, y con partición de la unidad pegas globalmente, ¿no? Juntas todo.
Entonces de esa forma puedes definirlo. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si se entendió. Sí, me queda más claro. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta tienen? Yo tengo una pregunta. ¿En esa integral se puede meter Lebesgue? Porque como se habla de Riemann, tal vez... Ah, sí, en realidad esa integral se define como con respecto a los conjuntos Lebesgue medibles. Lo de Riemann, no lo confundas con que se integra según Riemann. El nombre de Riemann solo es por la variedad, pero la integral en sí se utiliza con definiciones de Lebesgue medible, ¿sí? Con esos conceptos. ya. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo como que, o sea, me parece la forma un poco como si fuera de análisis complejo cuando integras y no importa, como que no importa sobre qué camino integres, va a salir lo mismo. No sé si hay una conexión por ahí o me estoy engañando. Ya, sí, porque ahí está no recuerdo el nombre exacto del teorema, pero se puede hablar de índices, justamente es para, bueno, el uso del teorema de Gauss-Bonnet para demostrar esto de acá, eso de acá. Primero se define el índice de un campo vectorial. El índice del campo vectorial se define de una forma muy análoga al índice para curvas en el plano complejo. Y lo que se demuestra es que ese índice coincide con la característica de Euler. Entonces es como que, al menos por ahí veo una relación, ¿no? Por ahí veo una relación. Pero se me ha ido el nombre del teorema. Se me ha ido el nombre. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bien, creo que no hay más preguntas. Y esta es la última exposición que se hizo durante el ciclo. Agradecer a todos los participantes y espero que, bueno, me imagino que ya en los próximos días ya se estarán subiendo todas las charlas que están pendientes por ser subidas al canal de YouTube. Hasta luego con todo.